¿Preguntas? Pues, no, ya que entonces, me ocurre algo aquí con el tema de la confusión. Bueno, quiero compartir algo también. Cuando Ariana me comentó de Rafael, yo puse algunos videos y no entendí nada. Entonces, sí, no entiendo, o sea, ahí como que pues, no escucho más porque no estoy entendiendo. Por supuesto. Pero ya cuando ya estuve acá y esta mañana que me pude escuchar, le dije eso, no, lo que pasa es que no tenía los elementos para entender. Ya se entiendo. Entonces, la pregunta que viene es, y se me ocurre así como la pregunta, o sea que el mundo es confusión, el mundo actual, o sea, el mundo, este mundo, no el mundo de la verdad, sino el mundo. Por eso es que pasan guerras, por eso es que pasa que violan a la niña de 5 años, por eso es que hay tantas cosas. Sí es confusión, pero no hay un mundo separado de ti, porque el único que atestigua un mundo eres tú, ¿sí? Es la conciencia. El mundo puede ser confusión. Digamos lo que es la forma, lo que aparece, lo manifiesto puede ser confusión o puede no ser confusión, ¿sí? Puede que te parezca que se está comunicando conceptos claros y, y los puedas entender, lo cual es necesario, es importante. Y es correcto lo que dices en relación a que se requieren inicialmente unos conceptos, ¿sí? Pero realmente lo que se está dando es una experiencia. Es una experiencia, un encuentro con la verdad, ¿sí? Y la verdad nunca es un concepto, ¿sí? Es muy común lo que dices, que no se entiende nada y solamente quienes, en cierto modo, están en, aparentemente en una búsqueda, ¿sí? Se van a sintonizar con lo que allí se dice, que no es propiamente un concepto. Si se busca un concepto, va a haber una ruptura, es como cuando tú tratas de encontrar una emisora en un radio, no le logras, no te logras sintonizar con esa frecuencia. Eso es lo que pasaba, ¿ves? Por eso es tan importante un encuentro presencial, porque de alguna manera ya está la presencia ya es, y estás en la frecuencia, ¿sí? Y allí no solamente es posible comprender, sino sobre todo experimentar, ¿sí? Incluso muchas cosas no se van a entender. No es importante entenderlo todo, pero lo fundamental es lo que se lleva en tu corazón, no los conceptos de la mente. Son necesarios los conceptos de la mente al inicio, por un tiempo, ¿sí? Pero lo fundamental es lo que se devela, se muestra, se pone en evidencia, ¿sí? Que es, por supuesto, es mucho más que cualquier concepto.
¿sí? Porque la idea, incluso la idea de mundo, yo y el mundo, es también un concepto, pero es una abstracción. La experiencia directa muestra que no estoy separado de nada, no hay un mundo afuera, ¿sí? En este momento no puedo decir dónde comienza mi voz y dónde termina, ¿sí? No hay ninguna cerca en ninguna parte. Lo que tengo, lo que sucede, lo que se manifiesta aquí en esta conciencia son experiencias. Y no hay un otro. La experiencia no tiene un otro y algo con una especie de límite donde comienza el yo y donde termina, ¿sí? La conciencia no conoce límites ni conoce la separación porque todo es uno. Y realmente esto es algo que la conciencia se dice a sí misma para recordarse, ¿sí? En ese sentido, aquí no hay un maestro enseñando información. La conciencia se dice a sí misma para recordarse a sí misma. eh, y el personaje en ese se ve con claridad que es solo un fantasma, por decirlo de algún modo, ¿no? Es una creencia. Entonces las preguntas son como lo que se pone ahí para salir de la confusión y poder reconocerse como conciencia, no como personaje separado de un mundo que dice el mundo está confundido, ¿sí? O algo así como diciendo, si todo es uno, ¿quién es el observador y quién es lo observado? Sí, no hay dos, no hay dos. Yo soy el mundo. Soy toda la confusión que existe y toda la claridad que existe. ¿Sí? Solo que cuando se ve la confusión como confusión, hay un despertar aparentemente. ¿Sí? Antes de ver la confusión como la confusión, creía que la confusión es la realidad. Y en esa realidad está la separación. Yo aquí, el mundo allá, peligroso. Me puede atacar. Yo, una identidad separada de todo, frente a algo objetivo. ¿Sí? Por eso esto no es para que se acepte ni se esté de acuerdo o en desacuerdo, sino para que se investigue en la experiencia directa tuya, en la experiencia directa de lo que eres. Y entonces ahí llega la comprensión. ¿Mm? Puedes, por ejemplo, darte cuenta, este silencio es muy importante, ¿sí?
porque es el momento en el que la conciencia empieza a integrarse consigo misma. Voy a utilizar una analogía, una metáfora. Tú no puedes comer y salir corriendo trotando, almorzar y salir corriendo, ¿sí? Necesitas una pausa. A veces algunos hacen la siesta o salen a caminar o una actividad suave, ¿sí? En estas cosas es lo mismo. Y el momento en donde haces la digestión es el silencio, pero no es un silencio provocado artificialmente. Tiene que llegar por sí mismo. Solo el darse cuenta hace que el silencio ocurra y hay un momento en el que ves claro y todo es silencioso. ¿Sí? Esa es la parte más importante de todo esto. ¿Sí? En esto, en la medida en que te detienes en algo ínfimo, en este momento, en este silencio en que no pasa nada, en el sonido de un pájaro, en el vuelo de una mariposa, de repente, en la medida en que te detienes en esto tan ínfimo, lo cual se requiere ir tan lento que no te muevas, ¿sí? Se avanza vertiginosamente. ¿Sí? Es todo lo contrario a una conversación de cafetería. ¿Sí? Allí se avanza demasiado en el ruido, pero no pasa nada. Pasa solo a nivel de la mente. Parece que pasa, pero realmente no está pasando nada. Eso no es malo, es solo confusión. Es la mente que está en confusión y está fuera de... no puede parar. ¿Sí? Entonces se puede comprender y se puede también... la comprensión trae también la compasión. Pero no la compasión de alguien, sino la comprensión de lo que pasa. ¿Sí? Es solo confusión. Y la confusión no es nada, no altera nada lo que realmente es. No altera nada la verdad de lo que es. Pero requiere ser vista, indudablemente. Y, por ejemplo, uno debería, no, perdón, no sé, debería uno evitar esos espacios como de la cafetería, de la bulla. Ningún debería, porque eso ya es tensión y es, ay, no debo, quiero entrar pero no debo. ¿Sí? Entonces, Eso es tensión, eso ya es contracción. Solo la mirada atenta lleva naturalmente a una espontánea, aparece una espontánea decisión de no entrar o de sí entrar. ¿Quién? Nadie. Sucede. y uno puede estar en esos espacios sin estar, sin involucrarse. Sí, sí entiendo. O sea, yo cada vez soy más consciente que a veces tengo conversaciones divertidas, pero vacías. Después siento como que perdí el tiempo un poco. Pero también por mi trabajo y por cosas, las son frecuentes tenerlas. Entonces uno puede estar sin estar, o puede estar sin... Sí, es posible. no dejándose arrastrar de pronto. No se vean, Sí, pero si tú intentas no dejarte arrastrar es porque ya estás arrastrada. No, yo me identifico también.
porque yo intento como evitar y apartarme, Mm. pero al final ahí estoy es con contracción, ¿cierto? Ahí hay Estás, contracción, porque no estoy controlando, yo creo. Pero, a ver, vamos a hablar de la conciencia del personaje. Lo que dice, a ver, voy a ver como una interpretación. O sea, el personaje tampoco es que sea bueno ni malo. no, Entonces, el personaje puede, Puede estar. y ahí sí que debe, o no debe, sino Funcional. funcional, o sea, Sí. pero tampoco podemos perdernos de un contexto en el que estamos. Entonces el personaje, a uno le gusta la cafetería, a otro le gusta el fútbol, a otro le gusta escuchar música clásica, no sé. Pero es el personaje, entonces, no por estar el personaje en una cafetería, pero es mi interpretación, qué pena, mm, se pierde la conciencia, ¿no? El personaje. O sea, qué pena, estoy Ahora le estoy ahora no, insistente. sí, no, qué Ya que pena, me qué está pena. molestando. Sí. Ahora sí, siempre intentando. también para ver claro a veces se requiere un momento de silencio, no apresurarse, porque la reacción siempre es el intento de hacer que se vea de otra manera, ¿sí? Pero primero hay que permitirse verlo, ¿sí? A veces termino con una sensación de, ay, cómo perdí el tiempo. Y creo que por eso preguntaba lo de si el hablar era también solo funcional, porque yo hablo mucho en mi día a día. Si estás en la presencia harás lo que sea necesario, pero esta expresión, si estás en la presencia, no es exacta, porque tú eres la presencia, no puedes estar en la presencia, ¿sí? Pero el personaje sí experimenta una desconexión, entonces hagámosle provisionalmente el juego al personaje, ¿sí? El personaje tiene que estar en la presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si encuentra cualquier molestia es porque, y si, ¿cómo decías la expresión que usabas? Franca, que pierdo el tiempo. Si perder el tiempo, Perder el tiempo, sí. O sea, después de hablar mucho con amigas o lo que sea, después digo, se me sí. Perdí el divertido, tiempo. pero perdí el tiempo y me siento vacío. Sí. Siento hueca. Sí, porque mira, todo lo que hace el personaje es intentar cubrir la brecha de la separación. No estoy diciendo que sea malo ver fútbol o sea malo ver un noticiero o asistir a una reunión de cafetería. Puede suceder que eso suceda en la presencia, pero no estás con ello huyendo de nada, ni cubriendo ningún sentido de carencia. Que también me he sentido en otras actividades, ya te entiendo. ¿Sí? Que también a veces Entonces puede suceder que ver un partido se convierta en una revelación de cómo sucede o cómo se manifiesta algo. ¿Sí? Ujú. No, y a veces también- Inmediatamente alrededor tuyo va a haber paz. ¿Sí? Porque no hay alguien con un sentido de carencia que esté intentando llenar la brecha de separación, buscando algo, buscando reafirmarse como personaje, validarse como personaje, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Sino que la energía disponible de la presencia va a hacer que todo se unifique alrededor. No importa la forma de la situación, un partido de fútbol, una conversación en una cafetería, pero, y voy a poner este pero en el camino del despertar y durante mucho tiempo, también se va a dar casos en que dices, no, es solo verle el sitio
Dices no. Bueno, ya lo sé. Y tampoco necesitas entrar porque a nivel funcional no se requiere ninguna tarea que realizar. Entonces sigues el primer impulso que aparece. No, no hay que ponerle mente de que yo soy tan espiritual, que todo esto, ¿sí? No hay que ponerle mente. Se sigue lo que llegó, el primer impulso, ¿sí? Y listo. De repente surge aquí el impulso de decir, ya no más Marta, mejor María. Ah, mi mamá. No lo puedo evitar, surge así, en la presencia. ¿Sí? Ángela. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Va a adquirir la forma que tenga, no importa. ¿Sí? Que era lo que hablábamos esta mañana. Es muy bonito porque leyendo el texto bíblico, cuando Jesús va ¿a dónde? A Betania, en una casa, y entonces Marta está haciendo oficio ocupada, ¿sí? Y entonces Marta le dice a Jesús, pero es que ella no me ayuda. Sí, qué bonito. Eso Sí. no es mío. Ajá. Sí. Entonces Jesús le dice, lo bonito es que tanto Marta como María aman a Jesús, que vendría a ser como satsang, ¿sí? Entonces, porque Jesús sería ahí como el encuentro con la verdad, ¿sí? Las dos aman a Jesús, pero María es más contemplativa y Marta es más práctica. Son tendencias ahí, son naturales. Probablemente, sí, son naturales. Probablemente no tienen nada que ver con la confusión. Probablemente en algunos casos sí. ¿Sí? Entonces, las dos lo aman, pero la que lleva la mejor parte es María. Sí. Porque solo lo contempla. Solo está ahí. Porque está con Jesús. ¿Sí? Esa es un poco la historia. La otra está haciendo oficio y la otra aprovecha Sí. para estar con Jesús. Pero la que lleva la mejor parte es cuál, Marta. Marta. María, la que está, la Marta porque hizo contemplativa. oficio y aparte contempla a Jesús. Porque Las haciendo dos. oficio se contempla. Las De dos. Marta. Marta. Citemos el texto exacto. Saquémoslo y lo leemos. ¿Cómo lo busco? Aquí Cornelio nos ayuda. Cornelio lo tenía por ahí. Sí. Nunca he escuchado. No, Yo tampoco. lo menciona mucho por... A mí Eso- nomás se llama María Marta. Bueno, no leo la Biblia, entonces será por eso. No, yo tampoco. Solo me sé ese Ay, el del vino. Dice, Pasar. mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Déjale que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. No hay que hacer nada. Marta fue confrontada, salió ganando. Porque Claro. de pronto Marta no lo hacía por, ¿qué? Reconocimiento. No importa, eso ya es darle a la mente un poquito. Ya, exacto. No, es que no hay que hacer eso. Stop.
freno más. No, porque incluso algo que he descubierto que lo habíamos hablado en el retiro pasado, es como uno a veces haciendo oficio le caen las fichas. Ah, bueno, eso es otra cosa, otra cosa, ¿sí? Porque la persona, los pensólicos, los que tienen adicción a pensar, son muchísimos. Sí, esa es una enfermedad mundial según Edgar Tolle. Y creo que no se equivoca. Y claro, en cualquier momento el fantasma de tanto pensar yo en mí, eso es un encierro. Un sentido está profundizando, entre comillas, en su experiencia de separación. Y a veces por eso es tan importante lo práctico. Pero ahí lo práctico es en la presencia. Sí, y entonces es un contacto distinto, la mente se aquieta, se caen las fichas, como tú dices, y no hay pensamiento. Sí, el asunto es muy, muy bello el texto porque Marta no está en la presencia, Marta está quejándose. Y dile, ella no me ayuda, dile algo, ¿sí? Y alegando y todo esto. ¿Sí? Entonces, está en la mente, está haciendo oficio, pero está en la mente. Está refunfuñando. ¿Sí? Pero, sí, entonces, es muy confrontante. ¿Sí? Pero Marta lleva la mejor parte porque es confrontante. Y puede caer en cuenta, en cierto modo, ¿no? Una manera de decirlo. En la historia, obviamente, el que lleva la mejor parte es el encuentro con la verdad. Si ocurre en una actividad, de repente lavando la loza, uy, no hay pensamientos, ¿sí? Se caen las fichas, eso es otra cosa, ¿sí? Por ello, en muchos ashram es muy importante la actividad práctica, ¿sí? Porque no le deja el espacio a la mente para hacer sus rollos de confusión y la mantiene solo en lo funcional, ¿sí? Y en otro sentido, la parte creativa de la conciencia empieza a manifestarse. Puede pasar que de repente en medio de ese silencio haciendo algo, surja algo que te llega y que es importante. Y que luego va a ser manifestado. ¿Sí? Pero no es una mente analítica, es algo que te llega. ¿Sí? Y es totalmente claro. Es como que estuviera la información. Es el mismo satsang, es la conciencia recordándose a través de la forma. De repente llega algo con mucha claridad. ¿Sí? Una pregunta, ¿no? Digamos volviendo un poquito a lo que decía Adriana, en lo relativo, si una persona con cuerpo y mente tiene una tendencia, no sé, al alcohol, al juego, una tendencia, eso se manifiesta, o sea, allá en lo relativo se manifiesta, pero este cuerpo y alma tiene que moverse en lo relativo. Se manifiesta. Es sumergido en lo relativo también. Bueno, en el mundo, entonces,
es válido, digamos, si yo tengo tendencia a un casino, por ejemplo, es válido entrar yo a decir, uy, no, yo no entro por allá, o evitarlo, o alejarme de eso, o ahí estoy contrayendo, o si paso por un casino y me dan ganas de entrar dentro del casino y me pongo a jugar, o, o digamos, sí, más o menos, es como, no sé si me hago entender. Sí. Es una situación hipotética, ¿no? ¿Está pasando ahora? Lo más probable es que si estés presente, lo más probable es que si estés presente, ni siquiera se piense en ello. Si estás en la memoria, sí. Entonces ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Porque toda adicción es lo mismo, independientemente del objeto, es como tratar de traer el pasado al presente de una experiencia placentera. Y eso es un movimiento para lo mismo, exactamente lo mismo. Tratar de no sentirse separado, solo, aislado, sin conexión, ¿sí? Entonces es el movimiento de, algunos lo hacen con el trabajo, con la comida, con lo que sea. Es el movimiento de llenar la brecha. Entonces, en la medida en que esté ese sentido de separación, vas a intentarlo llenar con algo. Puede que ese algo cambie, entonces ya no entra al casino el personaje, pero el personaje descubrió que de otra manera puede momentáneamente sentirse, entre comillas, no separado. Siempre es solo un momento, ¿no? Cuando hay suficiente claridad para reconocer lo que eres, todas esas ramas del árbol se caen, porque el árbol sale de raíz. ¿Sí? La mayoría de las veces de lo que se trata es de cortar las ramas del árbol. Por supuesto que vuelven a nacer. Porque hay un sentido básico de un personaje separado. ¿Sí? Si no hay personaje, todas las ramas cayeron. Como si se sacara el árbol de raíz. Entonces ni siquiera esto se plantea. Por mucho tiempo puede que llegue esto, pero también puedes verlo como lo que es. Esto no le sucede a nadie, es lo que está pasando. Llega a la mente, son pensamientos. ¿Sí? Por supuesto que si llega y no se lo alimenta, no se hace nada con ello, pero cuando digo que no se alimenta, no estoy diciendo que moralmente no debes entrar, no debes, no. Sencillamente no se lo toca, se lo ve, solamente se lo ve. No se lo esconde debajo del tapete, tampoco se lo fomenta. Eso se apaga por sí mismo. Es su propia inercia. ¿Sí? El personaje se va a preocupar porque él vive de alguna forma de estar identificado con alguna forma. Sea la adicción al trabajo, sea la adicción a la bebida, sea sentirse importante en un puesto ejecutivo, lo que sea, no importa. O sea, esa preocupación del personaje es lo que llaman el síndrome de abstinencia. Va a aparecer el síndrome de abstinencia, sí. Pero si lo ves como lo que está pasando y no le pasa a nadie, por sí mismo se apaga. Porque todo lo que pasa se alimenta de que tú te identifiques con ello. Y eso a su vez alimenta tu sentido de separación.
Si en ese momento sucede la indagación y te das cuenta, esto no le pasa a nadie, es lo que pasa. Aquí no hay nadie, eso es indagar. Otra forma de hacerlo, digámoslo así. Nada es personal, nada. Todo es la conciencia manifestando. En la confusión llegan inercias del pasado, memorias que se quieren actualizar, automáticas. Eso será automático hasta que por sí mismo se apague. ¿Sí? Por eso no te puedo decir si entras o no al casino. Sí. Pues yo sé que es un ejemplo que pones. Porque eso sería moral, ¿ves? Este no es un planteamiento moral, tampoco es inmoral. Cuando, cuando aparece la conciencia y dice Rafael, todo se apaga o el árbol sale de raíz, ¿tiene un punto de no retorno? ¿Cuándo qué? Cuando aparece la conciencia, cuando el árbol sale de raíz, ¿es un punto de no retorno o también? Sí, es un punto de no retorno, aunque hay ecos. Ah, ¿Sí? Provisionalmente sirve entenderlo y analizarlo, pero no te va a llevar allá. El silencio te va a llevar por sí mismo. ¿Sí? Porque es lo que ya eres, ya lo eres, entonces ningún concepto te lo va a dar, pero sí es necesario entenderlo. ¿Sí? Realmente es lo único que ha estado buscando el personaje, lo que ya era. Por eso no lo puede encontrar, pero lo busca en lo que no, en donde no está. Es exactamente la historia del hijo pródigo. ¿Sí? Solo que la historia del hijo pródigo es una metáfora. Entonces el despertar es darse cuenta de que se estaba dormido, no se veía, se creía que la confusión era real, se veía todo confundido. Y eso manifestaba también confusión en la forma. ¿Sí? Y darse cuenta, despertar es en el momento en que ves la confusión y te das cuenta de que no es real, se evidencia por sí mismo la realidad. Tú no tienes que evidenciarla. No se puede evidenciar mediante un análisis, por ejemplo. Sí, la mente puede llegar a la conclusión y entenderlo, pero es mucho más que eso, es una experiencia, es la experiencia directa de lo que ya eres. ¿Sí? Eso no se puede coger. Es mío. ¿Sí? Buscarlo, alcanzarlo, porque no es una cosa, no es un objeto. Pero es necesario el entendimiento de estos conceptos, ¿sí? Porque ellos empiezan a despejar el camino y arrancar la maleza, es decir, las creencias. Entonces se puede sembrar ahí en esa tierra. Si hay mucha maleza, obviamente lo que se siembre está agobiado por tanta maleza. Entonces hay confusión.
Mm. Igual eso no está mal, es inevitable. La misma confusión es, lo decía la otra vez, es como el estiércol de vaca recién que está todavía caliente, huele mal. Más o menos a mí me gusta. Paréntesis, ¿no? Pero eso mismo se puede convertir en abono para que florezca la manifestación de la conciencia. Sí. Y entonces, cuando se convierte en abono, el olor desaparece. Probablemente al personaje le guste el olor. Pero de vaca. A mí me gusta el caballo. Cualquiera que sea, es una metáfora, ¿no? No nos vamos a quedar ahí analizando. Sí, el perro no, el humano. Sí. Y hacer la lista de todos los, bueno, bla, bla, bla. No, es una analogía. No, pero tienes razón, cuando se convierte en abono cambia. Cambia. Es tierra. ¿Y cuál es la historia del hijo pródigo que no la conozco? Uy, pero sí la conozco. No, yo no conozco. Sí la conozco también. Cuéntala. ¿Si la conoces con detalle? No, con detalle no, sé que se va, que es un señor que tiene mucho dinero, tiene 2 hijos. Entonces, Sí, eso es el... Acá la tengo, la leo. Ok, gracias. Dice, la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre,
Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Despertó. ¿Ah? Despertó. La parte más importante, ¿cuál es? Déjame ¿El verlo. sentimiento? ¿La conciencia? ¿El darse cuenta? Sí, él se dio cuenta. Exacto, chico. A ver. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Sí. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. En la separación te mueres de necesidad. Siempre hay necesidad en la separación. Y siempre intentas llenar esa separación, esa brecha, con algo. Siempre hay culpa. Siempre hay alguien que está en la lucha, que lo lucha todos los días, constantemente. Sí. Cuando tú ya lo tienes todo. ¿Sí? Esa es la parte del darse cuenta. Tú como personaje separado, obviamente necesidad. Tu conciencia lo eres todo. ¿Sí? Pero Lo eres todo, pero este es un lenguaje simbólico. Es decir, tenerlo todo es, ya con el Padre lo tenía todo. Sí, pero esto no se pierde nunca. Nunca se pierde lo que eres. Aunque haya confusión, aunque haya aparente necesidad. ¿Sí? Sí, se despierta. No, aún en el caso en el caso de la confusión, siempre se da lo que se requiere también. Lo que puede pasar es que no lo veas. Pero ahí de cuando dice lo tengo todo no se habla de cosas materiales. No, de todo. Pero se puede decir que lo tengo todo pero no tengo nada. Tienes todo, pero no posees nada. Bueno, lo que pasa es que no se está hablando de alguien, se está hablando de la conciencia. La conciencia lo es todo. ¿Sí? Como el sueño de ayer. No necesitaban nada. Lo tenían todo. Pero, digamos, estaban ahí, sí, es una parábola, pero digamos, estaban ahí con el todo. Pero digamos que el chico se confunde, va y aventura y despierta. Entonces, mi pregunta es, pues, me responde muy adentro, pero, o sea, como, no es que sea necesario, pero la confusión hay que dejarla pasar, o sea, Hay que Hay que verla como confusión, porque el personaje la ve como la realidad. Ujú. ¿Sí? No hay que destruirla, no hay que hacerle la guerra, no hay que hacer nada con ella porque es lo que es lo que está pasando. No le está pasando a nadie. Ella por sí misma se apaga y se muestra que es confusión. ¿Sí?
también hay algo allá del tema de la culpa, ¿no? Porque entonces el hermano quería hacerlo ver como un culpable. Sí, Y el papá le dice, no, ¿qué él hace? Porque él estaba muerto. ujú. O sea que la culpa sobre. El juicio. personaje separado siempre lleva la culpa, evidente o oculta. Sí. Es una confusión, la confusión es entre lo que crees ser y lo que eres. Sí. Es sencillamente eso, no es más.